Amigos oyentes, bienvenidos. Con ustedes el programa Diálogo Electoral. El día de hoy tenemos como invitados al ingeniero Gerardo Nicola, ex asambleísta constituyente, y también nos acompaña el abogado Luis Criollo, ex director cantonal de Alianza País, también es director del MIES en la provincia de Tungurahua. Vamos a abordar durante los próximos minutos el tema relacionado al proceso de consulta popular y referéndum para este 4 de febrero, partiendo de algunas lecturas que lo realizaremos durante este programa desde la Constituyente de Montecristi, la Constitución del 2008, hasta las enmiendas constitucionales y lo que se va a dar con esta consulta popular. Bienvenidos a nuestros invitados. Vamos a iniciar dando una breve panorámica de cómo han visibilizado ustedes este proceso, brevemente, antes de ir a profundizar sobre los temas del país, desde el 2008 hasta este momento, la consulta popular, en donde se pretende precisamente retomar algunos principios constitucionales que fueron aprobados incluso en consulta popular por la misma ciudadanía en ese entonces. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Gerardo Nicola. ¿Cómo, en síntesis, miramos este proceso? Bien, un saludo a la ciudadanía y un agradecimiento por esta invitación, y a mi cotertulio igual un saludo. Debo ver esto como que inopinadamente se produjo un cambio de proceso, es decir, cuando se vota por Alianza País en el año pasado, estuvimos pendientes de que pueda eventualmente haber una continuación del proceso que se venía trayendo con el presidente Correa, pero los problemas internos dentro del país afloraron e inesperadamente Lenín Moreno hace un giro y plantea un cuestionamiento a la forma como se había traído las cosas. Yo, de mi parte, debo decir, en la provincia de Tungurahua había varios problemas latentes que nunca se dejaron resueltos en estos años. Porque, por ejemplo, este conflicto que se ocasionó en la vía Ambato-Guaranda, tenía ahí el contratista tomó el anticipo y desapareció. Y dicen, síganle al ladrón, pero el ladrón nunca fue seguido, nunca fue detenido. A la aseguradora nunca se le hizo devolver al Estado esos valores que estaban asegurados. Es decir, el anticipo debió devolver la aseguradora si el contratista, por las circunstancias que haya sido, se fue. Y entonces ahí nos acercamos a la aseguradora y pedimos una explicación. Y increíblemente la aseguradora estaba tan segura de sí mismo que nos dijo, miren, aquí nadie se va a acercar a reclamar la devolución. A usted le recibo con cordialidad, pero en amistad, nos dijo. En amistad, no hay ninguna cosa que vaya a resolverse aquí. Eso fue una. La Central San Francisco fue recibida sin haber entrado en operaciones. Eso fue para tomar, de acuerdo a un artículo que se tenía ahí en el contrato, poder cobrar un bono, que era, dicho así, 10 millones por mes por cada anticipo que se dé. Es decir, si usted debía acabar en mayo y termina en febrero, cuenta mayo, abril, marzo, 3 meses, 3 por 10, 30 millones. Los 4 millones por mes iba a manos del Estado ecuatoriano y los 6 millones iba a la constructora. Pero la constructora, al ver que hay unos comedidos que le firman la entrega de recepción provisional anticipadamente, sin haber entrado en operaciones, fue una sorpresa porque fueron tunguragüenses los que tomaron ese dinero. Tunguragüenses que hasta el día de hoy, si bien ha habido procesos judiciales iniciados, nunca concretaron. Pero esas son las cosas graves que nos ha ocurrido. Voy a hablar del hospital. En área tiene una cosa parecida al edificio municipal. El edificio municipal de La Pradera costó unos 7, 8 millones de dólares. El edificio de este hospital nuestro, del Hospital Provincial Ambato, ya está en los 71 millones. Y para terminar, todavía le falta mucho. Y con esa calidad, porque es de pésima calidad los terminados que han estado concluyéndose, igual que los centros de salud.
que han sido terminados a lo más que nunca. Entonces, todos estos temas que pueden explicarse en Tungurahua se replican en todas las provincias. Todas las provincias fueron estafadas. Y Lenín Moreno, pues, hace que flote, salga a la luz estas cosas, y lo que no esperaban, que la Odebrecht tenga el papel que ha jugado, verse prisionero, todo un gerente de la Odebrecht, dijo más bien yo hablo, involucro a todos los que debo involucrar y mi sanción es menor, la penalización es menor. Produce eso. Y lo que viene ahora, que todavía no acaba de destaparse, el negocio con los chinos. Así es, bueno, eso, entonces por ahí, eso es como en un contorno a lo que le ocurre a Moreno frente a su decisión de sacar a la luz estas cosas. Muy bien, vamos con el abogado Luis Criollo. Por coincidencia, es Alianza País los dos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es su lectura de lo que ha ocurrido? Usted últimamente también desafiliado, entendemos, de Alianza País, lo que ha pasado con este proceso de la constituyente, la nueva constitución, la reinstitucionalización del Estado, de la que se ha hablado tanto por el expresidente Rafael Correa, y lo que ahora pues está planteando por el gobierno de Lenín Moreno. Licenciado Arroba, pues gracias por esta oportunidad. Bueno, en los últimos años hemos visto los cambios que ha existido en nuestra patria, eso es claro, mucha gente lo puede ver. Pero lo que directamente no sospechábamos era lo que ahora todo el mundo lo conoce, los casos de corrupción, y lo que en este caso nuestro contertulio lo ha dicho, pues directamente sobre el tema principal en la provincia del Tungurahua, como fue el tema de San Francisco. Pero más allá de eso, la verdad, al ver cómo Lenín Moreno, cuando asumió la presidencia, habíamos considerado de que iba a haber sostenibilidad diríamos, en todo lo que corresponde al proyecto de la Revolución Ciudadana, al proyecto de Movimiento País en sí. Continuismo al modelo. Sí, más que, bueno, de hecho no pensé en un continuismo, porque es importante que la persona que está en el poder, que está presidiendo, tiene que poner lo suyo también. O sea, tampoco podemos permitir que una persona venga y haga todo lo que nosotros queremos. O sea, es importante que la persona que está al frente deje también sentado su razón de ser, pues porque eso es importante y hay que permitirle, como siempre lo he dicho, es gobernar. Pero él se fue mucho más allá, o sea, de hecho pensó en combatir con la corrupción y no quedarse, diríamos, con la idea de que, o ese sabor amargo de por qué no hice en el momento adecuado. Yo creo que estuvo en el momento adecuado y en el momento oportuno para hacer lo que hizo. Primero, recordemos que teníamos una asamblea llena de Movimiento País, es decir, teníamos mayoría. En segundo lugar, fue una aventura tan grande para Lenín Moreno el lanzarse prácticamente en contra de toda la asamblea, prácticamente es así, porque el resto para completar la asamblea llena, pues es oposición, y se supone que los 67 asambleístas eran de Movimiento País quienes iban a actuar en su totalidad conjuntamente con el presidente Lenín Moreno. Entonces lanzarse a un abismo, lanzarse a un vacío de la manera como lo hizo, miren, eso es de aplaudir. No hay muchos superhéroes en la vida, todos utilizan capa, pero este buen señor, nuestro compañero presidente de la República, Lenín Moreno, en su silla de ruedas nos ha demostrado que sí, que hay capacidad para mucho, especialmente para combatir a la corrupción. Han pasado 10 años de lo que ha venido haciendo la Revolución Ciudadana. Hay muchas cosas que hay que aplaudir, hay un cambio que la gente ve, un cambio sustancial, pero el problema sí ha sido lo que se destapó en los últimos tiempos. Y ahí podemos tomar referencia, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, que realmente ha nombrado a personas que no debían estar en esos cargos. Dicen que la participación ciudadana estuvo a cargo de la ciudadanía para hacer las impugnaciones, para revisar los procesos. Mi pregunta es, cuando le eligieron a Chiriboga como fiscal general, habían personas que denunciaron, previo al nombramiento de él, denunciaron que él había obtenido determinadas cosas a través de amistades, a través de dádivas, entre otras cosas. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana no tomó en cuenta. Luego tenemos lo del Contralor Polit.
Ahora sabemos que el hijo era el que se encargaba de chulquear las ganancias que supuestamente tenía el Contralor Poli. Entonces, esas cosas sí es de asombrarse. Y que aparezcan a la defensa de eso no me parece correcto. Es importante que también la persona que defiende este tipo de actos piense un poquito, razone un poquito, porque la ciudadanía ya no es como los años anteriores, como la década de los 90, como la década, en este caso, finales del 90 o inicios del año 2000, donde teníamos una concepción totalmente distinta. Desde el año 2006 hay que reconocer que la gente empezó a prepararse mucho más, a querer obtener determinados títulos, a adquirir conocimiento. Entonces ahora la gente está mucho más preparada como para entender y resolver lo que ahora cualquier común, o en este caso alguien que sea especializado lo diga, porque a través de las redes sociales lo va a impulsar determinada cosa. Es decir, no podemos nosotros decir, miren que los costos, en este caso, que ha entregado la empresa corruptora Odebrecht en este caso al contratante o a quien dio el contrato, eso no va a influir en el costo de la obra. Eso es falso, eso es una mentira. Si le dan por un contrato de $1 millón, le dan a la persona que está encargada de contratar $100,000, significa que la obra no vale $1 millón, vale mucho menos de los 900,000 que supuestamente se queda para la empresa. Entonces, esos $100,000, ¿quién lo paga? Si eso sale de las arcas del pueblo, eso no sale del bolsillo de la persona, del director, del gerente de empresa, del mismo ejecutivo, del presidente de la República, del ministerio, por favor. Eso sale de los impuestos. Muchos dirán, no, es que eso sale del petróleo. Señores, lo que sale de las cuentas del petróleo, de las ventas del petróleo, eso es para todos los ecuatorianos, para bienestar social, para vivienda, para carreteras, para salud, para educación, para todo eso, y de ahí se nos quita para entregarle al supuesto corrupto. Entonces no podemos nosotros salir y defender una situación así. Yo pienso que los políticos debemos cambiar, porque cambiar en la forma como nosotros decimos nuestras opiniones en sí, porque se va tergiversando. Imagínense, el día de ayer abro la red social, yo no estaba informado sobre ese acto terrorista que sucede en San Lorenzo. Y le culpan a Lenin Moreno en una de las redes sociales, le dicen, por este infeliz hubo tal cosa. O sea, por favor, hay que tener conciencia inclusive en lo que decimos, con tal de ganar un par de votos, coger y decir una cosa que no corresponde. Un acto terrorista es el primero que vivimos aquí en el Ecuador de esa magnitud, tiempo, ¿sí? ¿No? Entonces no puede ser que se califique eso, que el uno o el otro bando, o por cuestiones de incomprensión política, se pueda en este caso cometer un acto criminal. Aquí podemos nosotros debatir temas políticos, estar en contra de las ideas políticas, en contra de la ideología política, pero cuando salimos de aquí no dejamos de ser amigos, no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de ser personas. Entonces, ahí es donde yo pido a la ciudadanía que sea mucho más coherente, y si tienen mucha información, pónganla en la información que corresponde. Yo pienso que es eso, y eso es lo que hemos visto en el último tiempo, mi estimado licenciado. Vamos a una breve pausa y al retornar vamos a ir profundizando precisamente algunos parámetros de lo que significa el quehacer político en los actuales momentos y el por qué estamos frente a una consulta popular que obviamente la decidirá el pueblo ecuatoriano en las urnas este próximo domingo. Ya retornamos en Diálogo Electoral. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20x1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Hospital Básico Privado San Luis.
ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras, cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices, cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis, atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Moto Z1200E, el duro. Moto ICS 110R, caballito. Moto ICS 150S, panadera. Cascos ICH 337. Servicio técnico garantizado. Ubicamos calle 5 de Junio y Ceballos. Motricentro Rita. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Shirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Retornamos con el diálogo de hoy. El ingeniero Gerardo Nicola, ex asambleísta constituyente, y el abogado Luis Criollo, ex director de Alianza País en Ambato. Vamos con Gerardo. ¿Cuál fue el principio, ciertamente, de la Asamblea Constituyente en Montecristi? Ya se lo dijo en la primera parte que hubo muchos aciertos del ex gobierno de Rafael Correa, y el pueblo ecuatoriano lo respaldó, ¿no? En diferentes procesos, en diferentes elecciones, en consultas, etcétera, hasta llegar a aprobar incluso unas la misma constitución aprobada en Montecristi. Pero, ¿cuál fue la esencia y en qué momento se perdió realmente el horizonte de aquella constitución elaborada para 300 años? Mire, la constitución esta de Montecristi fue profundamente debatida, fue fuertemente debatida. Estos temas, por ejemplo, que se recogen en esta consulta, están en la constitución de Montecristi. El tema del Yasuní, como zonas intangibles, intocables, esto se recoge en la constitución. Pero ¿cuál fue el problema? Que así como queríamos vender oxígeno y queríamos vender este discurso de que nosotros protegemos la naturaleza, entonces cuando ven que se transfieren fondos desde países ricos, pero en ese momento Alemania en crisis, Europa en crisis, Estados Unidos en crisis, no estábamos con la disponibilidad de decir, tomen 3.000 millones y no toquen el ITT. Es decir, el Parque Yasuní y todo lo que significa Tambococha, el Ispingo, etcétera, que son unas zonas selváticas con una
diversidad biológica de primer nivel. Eso no existe en ninguna parte del mundo, sino en la Amazonía. Perú, Colombia, Venezuela, el Brasil, el Ecuador, tienen pues biología de primera calidad. Entonces esto ya se recoge y se dice no se toca determinados sectores. Lo mismo el extractivismo, ahí hubo una disputa muy fuerte. Y hubo incluso gente que se movilizó, pues, ¿no? Gente que se movilizó a discutir. A discutir, tema, claro. Y entonces, ¿cuál es el asunto? De que esto, vea, teníamos reuniones y a veces me dicen, parece increíble, duraban 18 horas, duraban 20 horas. Reuniones de debate y se ponían los puntos de vista y se presionaba sobre temas de estas preguntas que yo llamo tibias dentro de la consulta. El extractivismo y este tema del Yasuní, esta protección. ¿Por qué es tibio? Porque el Yasuní ya está intervenido. Pues. Ahora ya hay una vía de 12 metros de ancho que se mete al corazón del Yasuní, en zona que era intocable. Ya están los pozos petroleros. Y para nuestra desgracia, ¿saben lo que ocurre? Que ya va por un año de extracción y sale agua. Aún no sale petróleo. Eso que lo expliquen los técnicos en petróleos, pero desgraciadamente ha ocurrido eso, en donde pensábamos tener a una profundidad adecuada petróleo, no hemos encontrado aún. Esto es sobre un caso, los dos, tanto la extracción, ahí había esta reivindicación, por eso el presidente Correa les llamó, no tengo ahora una presión como los se introdujeron, dijeron en nuestro movimiento, personas contrarias, eran precisamente todos estos sectores indígenas que defendían la estabilidad ecológica, y ahí están en toda la zona de Cuenca y estos sectores de acuíferos de la ciudad que de repente encontraron oro. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos el oro? No dejamos. Hay una cantidad de metales que son de primer uso para toda la tecnología actual. ¿Existen esos metales en el Ecuador? ¿Explotamos o no? Esa es la pregunta. Frente a la trama internacional, es una locura dejar de explotar. Y así se recogió en Montecristi. Luego, como se dijo, siendo prácticos ya cuando le toca a uno asumir las cosas del Estado, dijeron, no, imposible, esto tiene que ser explotado, porque todavía el país tiene inconvenientes de subsistencia. No es un país rico, eso nos va a elevar el nivel de vida, va a hacer que otras grandes masas de población salgan a la superficie, va a haber dinero. Y nos quedamos con esto de que será de explotar o no. Y hoy, no digo increíblemente, pero inopinadamente, voy a decir otra vez, el presidente Moreno le pone a una consulta popular, regresando a lo que dice la Constitución, algo que el 2015 se cambió, ahora regresamos, algo que las asambleas de estos años fueron cambiando la Constitución, diciendo que no se... Con las enmiendas les fueron cambiando. Ahora el presidente Moreno dice, señores, digan si vamos a explotar o no. Y nosotros decimos, estas cosas no pueden ser factibles, así que hay un sí, que hay que votar sí, para que eso se deje en paz a la extracción minera. Y esas son las preguntas que son tibias, porque en el fondo no va a cambiarse mucho. El Yasuní en explotación, lo demás sobre los corruptos, está bien, algo habría que hacer. No quiero decir que eso aparece como un saludo a la bandera, pero sí quisiera pues que si estamos llamándole revolución a un proceso, por lo menos los corruptos sean sancionados. Pero en esta época tenían acceso al presupuesto del Estado personas que habían militado en el Partido Social Cristiano durante años. Y el FICE, digo, con Correa, un ilustre social cristiano, y mandando. Cosa que digo, ¿cómo fue esto? Los mismos. Sí, la derecha, ¿no? Exacto, los que llamamos a partidocracia, de repente terminaron mandando en determinados sectores. Yo hablo de Ecuador estratégico. Como si nosotros en la Constitución de Montecristi hicimos todo el empeño para que haya gobiernos autónomos descentralizados y sus competencias. Es decir, los gobiernos provinciales, ¿qué competencias? Los municipales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se crea, no se elimina el FICE, y el FICE murió hace poco. Ecuador estratégico, resulta que le puede hacer puentes, como le puede poner medidores, le puede construir casas comunales, si quiere el MIES alguna cosa le construye, es decir, se vuelve lo que nosotros habíamos combatido en la época de Febres Cordero,
que se llamaban las unidades ejecutoras, que uno no se acercaba a la municipalidad a pedir trabajo, sino a la unidad ejecutora. Y ahí sí, carta abierta para hacer lo que les da la gana. Y en este gobierno, increíblemente, crean una institución como Ecuador Estratégico que justamente ha hecho eso, lo que le da la gana, un mismo rol. Abogado, ¿en qué momento cree usted se pierde el horizonte de una constitución que se habló tendría vigencia para 300 años y de alguna manera da la razón al pueblo ecuatoriano y a la misma oposición del gobierno para ir buscando estos cambios, ahora entendido por el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, es importante recordar que las enmiendas constitucionales que se realizaron entre los años 2015 y 2016 no tuvieron consulta previa a la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, la consulta previa es un principio constitucional que permite consultarle al ciudadano si está o no está de acuerdo frente a los cambios que puede hacer la Asamblea Nacional. Lógicamente la Asamblea Nacional también puede, una vez consultado a la Corte Constitucional. Lamentablemente, recordemos que en la época que se querían hacer las enmiendas constitucionales, había muchísima gente, muchísimo el pueblo. Yo defendía la aprobación de las enmiendas. Sí, eso hay que decirlo, lo defendía y con mucho gusto lo hacía. Pero había muchísima gente que estaba en contra de eso, pedían que se consulte al pueblo, pedían que se consulte el tema del Yasuní, que ya lo habló mi contertulio, pedían que se consulte sobre el tema minero, pedían que se consulte sobre la reelección indefinida, o sea, pedían muchas cosas. Lamentablemente no se tomó en cuenta a la ciudadanía, no se tomó en cuenta al mandante. El pueblo soberano es el pueblo en sí, el pueblo de a pie de afuera, y el que está también bien posesionado es pueblo, y todos ellos son los actores también, los actores en una democracia donde se les debía haber consultado, por lo menos en esas preguntas tan importantes, que para mí son muy importantes en estos cambios. Que quería Rafael Correa tener todo a su medida, ¿no? Bueno, recordemos que no ha habido un gobierno en el mundo que no quiera tener su constitución a su medida, y por eso se han hecho inclusive, en este caso, pues las famosas constituyentes, ¿no? Puedo recordar que la constituyente que se realizó en Montecristi es muy buena, eso fue lo que me trajo a Movimiento País. O sea, hay que hablar claro, porque tú recordarás que yo no pertenecía a ningún partido político, colaboraba políticamente por mi barrio, por mis cosas cuando era presidente barrial, pero no me involucraba mucho en política. Pero al ver el cambio de la Constitución y especialmente en este caso pues en la consulta popular que se hizo en el año 2012, en el año 2011, eso fue lo que me atrajo. ¿Por qué? Porque lo vi, o sea, dije, a ver, un cambio en la justicia, qué chévere, vamos a tener un cambio. Eso combina con mi profesión, vamos a estar ahí, o sea, vamos a tener lo que realmente el pueblo necesita. Sin embargo, fueron cambiando y claro, la sed de poder también hace cambiar a las personas. O sea, eso es algo importantísimo que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero el análisis que nos quieren vender a nosotros es que nosotros debemos tomar en cuenta lo que sucede en Alemania. Porque ahí, claro, el presidente, el Bundeskanzler lo hace a través de las decisiones, o diríamos del tema partidario. Gana el partido y ahí está su presidente y le pasa a ser el Bundeskanzler. De hecho es así. Pero es importante ver cómo iban cayendo las cabezas. Por ejemplo, a Helmut Kohl se le cayó la estatua después de 16 años de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando Contraloría, diríamos en este caso pues Finanzamt se llama, le hizo el estudio de dónde tuvo fondos, es decir, de 1 millón de marcos en aquel entonces, $500,000. No estamos hablando de millones de 13, 15, 35 millones de dólares, de $500,000 al cambio, ¿no? En ese entonces la moneda marco. Había recibido la CDU, había recibido 1 millón de marcos. Entonces le dijeron, señor Helmut Kohl, lo sentimos mucho, pero usted tiene que devolverlo. Por ahí apareció una empresa grande y le dijo, no señora, disculpe, yo voy a pagar. Pero el Estado le dijo, no, un ratito, nada que ver, señor, usted tiene que pagar. Así que Helmut Kohl tuvo que vender su casa para devolver ese millón de marcos que supuestamente fueron mal obtenidos. O sea, fue una donación de una empresa.
Entonces vendió su casa, pagó, y claro, se le cayó todo. Y ahí marcharon grandes personajes de la CDU. Claro. Y ahí es donde le dan el chance para que Angela Merkel se quede como presidente de la CDU, en este caso del partido de la Unión Conservadora, ¿cómo es? Unión Democrática Conservadora, en este caso que es de la CDU. Sin embargo, acá toman ese ejemplo y dicen, no, mire, pero allá son 16 años, pero vean lo que ha pasado, es decir, aquí, con el tema de los actos de corrupción, debían empezar a salir, o sea, las personas solitas, sin necesidad de hacerle quedar tan mal a un movimiento que estuvo súper fortalecido como era Movimiento País. Afuera, ¿no? Por supuesto, o sea, debían solitos ir dimitiendo, saliendo y bueno, dejando los espacios a la gente que realmente está limpia, pues, ¿no? Entonces no hubiese sucedido lo que sucedió con Alianza País. De hecho, considero que ahí la falta de moral de muchos de nuestros compañeros que estuvieron involucrados en ese sentido perjudicaron a las filas, a todas las filas de Movimiento País. Es decir, ahora cuando nos encontramos en la calle, te guste o no, te van a decir a ti, compañero, a ti, mi estimado amigo, que como fuiste de país, también tendrás parte. Porque la gente considera eso, no piensa que uno de pronto se hizo un trabajo transparente, piensa que uno también se estuvo metido en esa masa. Y esa es la que tendremos que pagar durante un buen tiempo. Lamentablemente es así, pero ¿qué es lo que nos ha llevado a eso? La falta de conciencia. ¿Y la ciudadanía qué quiere ahora? Va a darle el vuelto, muy bien. Ustedes nos pagaron con esto, entonces el presidente Lenín Moreno encontró la fórmula para consultarle al pueblo, que me parece muy adecuado. Viene la consulta previa, estamos cerca de irnos a las urnas y ahí el pueblo va a decidir si quiere que exista la continuidad, en este caso la reelección indefinida, si quiere o está de acuerdo en la explotación, en este tema, dejarlos, me parece que son 300 kilómetros cuadrados de 50.000 kilómetros más. Exacto. De protección. Del tema de la explotación de pronto de las ciudades o en campos y cielos abiertos, sobre el tema de la minería, pero también es bueno recordar que necesitamos también pues de la minería, o sea, no podemos decirnos no queremos, son recursos que necesita el ciudadano. Estamos en un país que está en pleno desarrollo y desde luego lamentablemente lo hemos estado apuntando solamente a materias primas, ¿no? Entonces, ahí viene inclusive una recomendación al gobierno que todos esos espacios bilaterales que se cerró con el gobierno de Rafael Correa Delgado tienen que empezarse a abrir y a explotarse. Todo el mundo estaba reacio a que exista, en este caso, el Tratado de Comercio con la Unión Europea. Ahora todo el mundo está feliz. Hay una satisfacción de todo el mundo, desde el trabajador hasta el empresario. Está muy contento porque sabe que hay una balanza comercial bastante buena, bastante importante. Entonces ahora viene el tema, me parece que es del Pacífico, ¿no? Sí. Que se va a aclarar sobre la cuenca del Pacífico. Exacto, si se va o no se va a un tratado. Negociar con Estados Unidos es importante porque es nuestro principal consumidor. Así es. Y más allá de eso, el Estado también debe preocuparse en apoyar también, yo digo, a la empresa privada, con el fin de que la empresa privada pueda vender sus productos, es decir, a través de ferias, a través diríamos, de abrir espacios donde el ciudadano extranjero, el empresario pueda ver los productos y pueda comprarlos. Un ejemplo, hay la Kohlmesse en Alemania. Se da cada 2 años, es una feria de alimentos. Entonces ahí van los compradores y compran, diríamos, se me ocurre toda la carne, todo, bananas, todo lo que tenga durante 2 años. Y ese es un espacio donde pueden ahí promocionarse nuestros agricultores. Entonces es importante ese trabajo. Muy bien, ahí un poco la visualización de nuestros invitados sobre cómo va el panorama, la realidad y a dónde nos lleva esta consulta popular. Al retornar, profundizaremos en concreto sobre 3 preguntas que son las que han provocado debate a nivel nacional, la 2, la 3 y la 6, y que es lo que de alguna manera los que están a favor del no dicen no voten por estas 3 preguntas. En el afán de un poco clarificar también el criterio de nuestros invitados en relación a este tema. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.
Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20 por 1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Hospital Básico Privado San Luis. Ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras. Cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices. Cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis. Atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, espolón calcáneo, callosidades, fascitis plantar, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de Cepe. Teléfonos 284-5436, 284-4815. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En Sangolquí, River Mall local 17. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Moto Z1200E Enduro, Moto ICS 110R Caballito, Moto ICS 150S Panamera, cascos ICH 337 Servicio técnico garantizado. Ubícanos calle 5 de Junio y Ceballos, Motricentro Rita. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en internet. Si quieres lucir bien y te gusta cuidar tu cabello, entonces ven a María Ramos Peluquería. Los expertos en belleza. Con el mejor equipo de trabajo a tu disposición y los mejores productos para tu cabello. Visítanos en la calle Quito entre Ceballos y Sucre en el edificio Zurita. María Ramos Peluquería, los estilistas de color. Continuamos en Diálogo Electoral. Nos acompañan el ingeniero Gerardo Nicola, ex asambleísta constituyente, y el abogado Luis Criollo, ex director cantonal de Alianza País y también ex director provincial del MIES. Vamos a tratar sobre el contenido de las preguntas. Y por cuestión de tiempo vamos a centrarnos en 3 preguntas que han sido motivo de debate a nivel nacional y que han generado, pues, de alguna forma resistencia, diríamos, en el ala correísta de Alianza País, hoy ya declarados
fuera de esa tienda política y que estarían en proceso incluso de formar un nuevo movimiento. La pregunta 2, que tiene que ver precisamente con el de la alternabilidad y la no reelección indefinida, que es uno de los puntos que han dicho, pues, conculca derechos, ¿no? Conculca derechos que están establecidos en cartas internacionales y que de alguna manera está limitando al ciudadano en la posibilidad de acceder a una postulación indefinida, que es algo diferente a la reelección indefinida. ¿Qué dice Gerardo en relación al tema? Bien, como un resumen, nosotros tenemos 2 preguntas tibias, que son las del Yasuní y la de la minería. Esto difícilmente van a cambiar las cosas luego de esto, pero es bueno que la ciudadanía se pronuncie sobre esto. 2 preguntas que yo les llamo tibias. 2 preguntas de apoyo rotundo, que es cómo controlar la corrupción y hacer toda clase de gestiones para que la corrupción, la muerte política, y tratar de que esto se solucione, porque entrar al poder aparece históricamente en el Ecuador como un síntoma de enriquecimiento automático, y eso no puede ser. Eso es una. Y el tema de violadores, a sabiendas del tremendo intríngulis legal que tenemos cuando una persona denuncia violación y abuso, acoso sexual, pero hay que, con un pronunciamiento ciudadano, hay que poner a trabajar a todo el aparataje jurídico ecuatoriano para ayudarnos a pensar qué va a pasar. Bien, ahorita vamos a tratar las otras 3 preguntas, las polémicas, y comenzamos con esta de la reelección indefinida. De mi parte debo decir, yo, luego de haber vivido en Unión Soviética, de haber visto en la medida que nos fue posible el mundo, digo, vean por favor, se requiere alternabilidad. Y estamos diciendo esto desde el inicio, cuando nos resolvimos dar una participación en Tungurahua con el Frente Cívico. Dijimos, vean por favor al señor exalcalde, déjele, ya estuvo 2 periodos, es innecesario un 3er periodo. Hagamos planteamos un proceso. Ese fue el proceso. Recordemos precisamente porque Luis Fernando Torres quería y decían, ya no puede ser 3 periodos, una sola persona. Pero, oh sorpresa, vienen nuestros delegados del Frente Cívico, los Fernandos, Fernando Naranjo y Fernando Callejas, gozan de gran apoyo popular, y todo el mundo dice, si tienen apoyo popular, ¿por qué tienen que retirarse? Entonces, Fernando Callejas se queda 3 periodos y Fernando Naranjo 4. Y dependiendo qué pasa en esta consulta, puede optar aparentemente un 5.º periodo y vamos a reconocer eso. Eso tal vez, conociéndoles a los Fernandos, que han tenido un manejo prudente de la cosa pública, han sido, y doy fe de eso, en un manejo bastante pues delicado de la cosa pública, pero así también yo puedo mostrar en el país, como ese inefable alcalde de Paján, 30 años de alcalde. 30 años donde, como solían bromear con él, tenía un bolsillo lleno de billetes de su propiedad y otro fajo de billetes de la municipalidad. Y decía, ¿qué deseas? Sacaba y pagaba así. Porque ese era el alcalde de Paján. Es una población, un cantón del Guayas, en donde no tenía límites. 32 años de alcalde estuvo. Y entonces, si uno ve Paján, dice, lógico que debió estar 32. Miren cómo se diferencia Paján del resto de poblaciones. Y no es cierto. Paján más bien quedó esterilizado políticamente. El desarrollo social más bien se bloqueó con un alcalde que repetía continuamente sus elecciones y ganaba. Más bien eso bloqueó a otra serie de gentes que tenían nuevos proyectos en sus cabezas, nueva formación, lo que comentó el doctor Ulloa, en todo ese proceso de nueva tecnología, nueva forma de ver el mundo. Resulta que con una persona así se bloqueó. Y eso a veces me ha dado, valía la pregunta, y que se dijo en Montecristi. Y voy a decir una cosa, en Montecristi se discutió 4 años. Y dijeron, tal vez mire por las circunstancias de gestión, una persona en 4 años difícilmente puede. Más bien, si tiene respaldo popular, más bien 8. Se habló también de 6 años. Y siempre sin reelección, por estas razones, de que el que sube al poder no es solo él, sino un grupo. Y ese grupo
Así como dicen que históricamente le pasó a Velasco Ibarra, que murió él muy pobre, pero ¿qué velasquista fue pobre? Velasco fue pobre, pero el velasquismo no. Así es. Entonces, esas circunstancias, nosotros hemos estado con un sí rotundo a que la reelección no se produzca. O sea, no hay, y esto lo decimos de corazón, no por esta circunstancia y coyuntura política, sino porque venimos mirando lo que pasó en Unión Soviética, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en una serie de países donde ha habido gobernantes de 30, de 40 años, más bien perjudicaron el desarrollo social. Así es. Abogado, brevemente. Sí, yo puedo indicar que hoy le escucho a una Marcela Aguinaga, a un Virgilio Hernández, de que sobre el tema de el juzgamiento de los corruptos no permitirá que en este caso puedan ser reelegidos o elegidos mediante temas populares, que bien lo pudo haber hecho la Asamblea Nacional, el tema de las violaciones de los niños, que igual lo pudo haber hecho la Asamblea. Cuando ellos estuvieron en ese entonces, la una como vicepresidenta y él como asambleísta, se olvidaron de ese tema, se olvidaron del pueblo, se olvidaron de la ciudadanía. No legislaron, nos quedaron debiendo. Siempre lo he dicho, esa asamblea nos quedó debiendo, porque fue, creo que la peor que actuó en nuestro país. De hecho, puedo decirlo así, fue un desastre porque no se fijaron en las necesidades del pueblo y ahora quieren rasgarse los vestidos diciendo que se puede hacer a través de la Asamblea Nacional, después que el gobierno nacional ha tomado la iniciativa de consultarnos a nosotros. Es que legislaron para el caudillo. ¿Sí? Efectivamente. Ahora, sobre la pregunta de la reelección indefinida, ya lo dijo mi contertulio, pero yo voy a referirme de una manera totalmente distinta. El pueblo tiene que pensar de una manera distinta. Es como cuando una rana se cae en una olla de agua hirviendo, la rana, el momento que tope el agua, salta y se libra. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Empiezan a darle de a poquito, y empieza a haber todo este ámbito de corrupción que ha existido, ¿no es cierto? Entonces, le ponen a la rana, es decir, al pueblo, sobre el agua fría y le van entibiando. Le van entibiando, y claro, la rana empieza a sentirse bien porque va recibiendo de a poquito, o sea, dádivas de a poquito va recibiendo, y claro, cuando el agua empieza a hervir, como ya se acostumbró a la rana a estar en el espacio caliente, lógicamente termina cocinada, ya no salta, termina cocinada. Entonces, lo mismo sucede con un pueblo cuando el pueblo empieza a recibir de a poquito, pero sin embargo atrás se va escondiendo una trama que le va a hacer daño y terminamos cocinados. Imagínense lo que pasó en Venezuela. Lo que pasó en Venezuela es un ejemplo que nosotros debemos llevarlo y no permitir que eso suceda. La voz del pueblo ecuatoriano no puede pasar, el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegido no se puede coartar con la idea de que simple y llanamente una persona que, entre comillas, hizo un buen gobierno, tiene que ser elegido por el espacio de tiempo indefinido. No, aquí nosotros debemos pensar que nosotros vamos en cualquier momento a estar en momentos como pueden ser buenos, como pueden ser difíciles, y permitir que otros ciudadanos que vengan con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con sensaciones nuevas de cambio, a postularse para ser los futuros presidentes de la República. Y puede ser la persona que me está escuchando el futuro candidato, ¿por qué no? Permitirle a él. Ahora, por unos 4, unos 5, no podemos decir que se está violando un derecho fundamental. No es así. Estamos hablando de determinadas personas que pueden tener aceptación popular, pero recordemos que al pueblo no le consultaron. Así que nada de regresiva, no pensemos en eso. Simple y llanamente el espíritu de la Constitución de Montecristi fue hecha para que no exista justamente lo que estamos hablando de calentarle una olla al pueblo y darle lo que a nosotros se nos viene en gana, sino de coger y darle al pueblo lo que el pueblo le corresponde, lo que el pueblo se merece, y considero que el pueblo ecuatoriano se merece lo mejor de lo mejor para nuestros futuros días. Por lo tanto, sí a esa pregunta y sí a las 7 preguntas. Muy bien, vamos con la tercera pregunta, que tiene que ver precisamente con el del Consejo de Participación Ciudadana, en donde el presidente de la República ha puesto a disposición del pueblo ecuatoriano en esta pregunta el que se cese en funciones al Consejo de Participación Ciudadana que está en funciones, y obviamente se dé paso a la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio de una terna que enviará el presidente de la República a la Asamblea Nacional
para posteriormente sea nominado a través de elección popular. Gerardo, ¿es el camino adecuado? Bueno, aquí sí tenemos una especie de intríngulis, ¿no es cierto? ¿Cuán difícil nos puede ser escoger a personas probas, patricios, es decir, personas de conducta y de moral y de ética impecables para decir ustedes accedan a estos puestos que va a nombrar el presidente hasta que en un año futuro van a ser amigos de... Pueden ser los amigos. Pero ¿cuál es el problema? Y esto la ciudadanía puede revisar. ¿Por qué se crea el Consejo de Participación Ciudadana? Porque previo a esto había este manejo en la Asamblea. O sea, los congresos que hubieron, siempre elegir el contralor era una negociación. Y decía, ¿quién reparte mejor? Siempre se dijo, el hombre del maletín. El hombre del maletín, ¿qué síntoma tenía? Vamos a elegir al fiscal y yo con el maletín voy comprando los votos. Se dijo así, sí, así se decía. Y eso es lo que se quería cambiar, que no se quede en una institución que es absolutamente politizada. Politizada porque la legislatura es eso, pues. Una Asamblea Nacional tiene que emitir todo el proceso político, quizá, y decían, no puede estar en manos, hagamos Ahora, ¿cuál es el asunto? Se eligen a estos 7 elementos de consejo, luego hay personas, ciudadanos del pueblo, que llegan a Quito, se encierran, revisan hojas de vida y deciden elegir a determinadas personas. Quiero decir al señor Polit, recién le oía a un expresidente alabándole, a Gutiérrez, alabando a Polit, diciendo que ha sido un contralor impecable. Se mantiene 15 años en el poder y hoy nos venimos a entender, a desayunar, nos venimos a enterar de que todas las cuestiones con él eran cancele y diga cómo quiere que salga la providencia. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que personas de pueblo asimismo conformaron estas comisiones y lógico, eran tan humildes en su esencia, en su ser, porque viene gente de pueblo, pues ahí. Y manipulables. Entonces dice, mire, aquí se pasan 4 meses en Quito y por favor que haya un guía que les lleve a los museos, les lleve al cine, les lleve al teatro, les lleve a pasear y ya que vengan y se reúnan. Porque están haciendo un esfuerzo, dejan sus lugares de trabajo y asisten a esta comisión. Entonces, resultado, señor Chiriboga, creo que ya hemos hecho una alusión de quién es. El mismo señor Polit, ya sabemos quién es. ¿Cómo es que se mantuvieron tantos años ellos, habiendo sido elegidos por una comisión que constituía el pueblo? No era así. Alguien les decía, por votan, y así va a ser. Entonces, nada sacamos con sacar de la Asamblea, poner el Consejo de Participación Ciudadana y quedarnos con un mal sabor en la boca de que las cosas no resultan así. Ahora, ¿cuál es la propuesta? No es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sigue siendo un poder del Estado. Ahora vamos a poner a una junta de notables, que el presidente sabrá a quién elige. Yo creo que hay gente muy pro en el país, muy recta, y que vaya a la Asamblea y que ellos digan sí, que ellos queden por los años, que me parece que por el resto del periodo, me parece que acá el año 2021, 2022, hasta que, ahora, ¿quién será electo? Yo también podría decir, con todo mi derecho, veo uno y comienzo a dispararle porque no me parece, y veo que han elegido a otro y no me parece. O sea, habrá gente tan proba y tan popular como para que nadie le critique. ¿Y a futuro? Imposible. ¿De elección popular? Eso es de la elección popular, volvemos a que se politiza, pero a lo que vamos, ¿cómo hacer para desembarazarnos de unos individuos elegidos de la forma como he explicado? Entonces, ¿vale la pena votar sí? Yo digo sí, porque por lo menos tenemos el albur de la duda, y frente a la duda el presidente sabrá, y toda la clase política y la ciudadanía encaminar una nueva forma de ver las cosas. No podemos ver siempre como corruptos o que elegimos a las peores personas. Tenemos que reflexionar sobre eso. Abogado. Sí, respecto a esto, para no redundar en lo mismo, yo puedo indicar que sí me llama la atención, y a veces el pueblo también puede pensar un poquito equivocado, ¿no?
Voy a tomar como ejemplo la elección que se hizo de la compañera vicepresidenta de la República, ¿no? Desde luego aplaudo mucho ese valor, ese trabajo que viene haciendo. Sé que va a hacer mucho por nuestra patria, sé que va a hacer el trabajo que le ha encargado el presidente de la República y lo que le va a encargar a futuro. De hecho, por ser mujer y por todo, creo que le corresponde estar en ese sitio. Me parece muy bien y la felicito. Sin embargo, cuando le entrevistaron, un canal de televisión hizo la entrevista, me parece que fue a 2 o 3 asambleístas, y cuando le preguntaron sobre la elección, la respuesta es no, dice, sí fue fácil, ya sabíamos que vino en la primera en la lista, entonces ¿qué hay que hacer? Votar por la primera en la lista. O sea, disculpen, son conceptos muy pobres, o sea, es una concepción muy pobre de decir, voy a votar por la primera en la lista. O sea, no hay análisis de estos personajes que están en la Asamblea Nacional, no hay un análisis de por lo menos dedicarse a ver el perfil, saber quién es, qué es lo que está sucediendo. De pronto cometió un error, no cometió, no, mire, estuvo en la lista y nosotros votamos. Y no fue de uno, fue la idea de 3. Como estuvo encabezando en la lista, entonces sí. Es decir, a mí me preocupa ese punto, ¿no? Vamos a poner, se me ocurre 20 notables, y los 6 son los que pertenecen a la participación ciudadana, 7, pero 7, ¿ya? 7. Entonces los primeros 7 serán los elegidos, pues. Así tenga buenas razones el número 20. Claro. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado y ahí la ciudadanía debe estar alerta para la elección. Estoy muy contento que se dé ese cambio y por eso todo sí. Sin embargo, la ciudadanía debe estar atenta para que no suceda, no, es que a él le pusieron primero, al otro segundo, al otro tercero y le dimos la razón porque están primeros en la lista. Por favor, hay que hacer un análisis. No con el corazón, porque el corazón se equivoca. El corazón tiende a equivocarse. Hay que juntar el corazón con la razón y ahí sacar la realidad y decir, bueno, esto va a suceder por esto. Y defender también, a ver, yo voté por Julano, por Sutano, ¿por qué? Porque ellos tienen tales virtudes, tales defectos que van a permitir que él brinde un buen trabajo en el país. Considero yo que así es como debe ser. Muy bien, vamos brevemente en unos 2 minutitos no más. El tema de la pregunta 6, que tiene que ver con la derogatoria de la ley de la plusvalía, que también se ha dicho, pues, se pretende beneficiar a los ricos para perjudicar a los pobres. ¿Qué decir al respecto? Bueno, ahí, como tengo muchísima gente que saluda conmigo, que conversa conmigo, que habla conmigo, en relación de gente que es obrera, gente que trabaja, es decir, hablemos de la gente de la calle, la gente que está en los mercados los martes, tratando de buscar un pequeño empleo, quieren irse de albañiles, qué sé yo, en las distintas ramas que existen, en este caso de mano de obra en nuestro país. Dicen que realmente no pueden conseguir un trabajo estable. Antes por lo menos iniciaba la obra y terminaba la obra. Ya los ingenieros no vienen a buscarles a ellos. Hay demasiada, diríamos, demanda de mano de obra por parte de, en este caso, pues de albañiles, ayudantes, entre todos ellos. En el tema inmobiliario también se ha visto de que han bajado las ventas, entre otras cosas. Entonces sí es preocupante, porque recordemos que el dueño de un proyecto contrata a muchísima gente. Aparte de eso, empiezan a actuar, en este caso, pues, el orden del comercio a través de las ferreterías, las empresas que producen clavos, alambre, cemento, bloques, el vecino que hace los ladrillos, el que comercia los ladrillos, el vecino que se encarga, en este caso, de la albañilería. Todos ellos son el motor de este famoso, diríamos, de esta famosa empresa como es de la construcción. Entonces, prácticamente ponerle determinadas cosas donde el ciudadano dice, bueno, voy a comprarme mi casita que tiene un dormitorio, un departamento que tiene un dormitorio, me caso, luego tienen 2 hijos y quieren tener, en este caso, algo un poquito más grande y se encuentran que, la verdad, todo lo que supuestamente invirtieron, que se generaría un 6% anual, que podrían cobrarlo y mejorar para comprarse su nueva casita, para ampliar su casa, para darse, diríamos, un mejor, no un mejor estilo de vida, pero sí mejorar la calidad de vida con su familia, se encuentran con que simple y llanamente no hay oferta en virtud de que las mismas empresas constructoras no han construido mucho. Entonces sí es preocupante frente a eso, ver cómo la ciudadanía se ha detenido y dice, no, mejor en vez de comprarme mi casa, dejo mi platita en el extranjero. Los mismos ciudadanos que se encuentran en el exterior, los que por A o B circunstancias salieron a migrar, como yo soy uno de esos casos también, preferimos dejar nuestros ahorritos en un país extranjero, en otro
traerlo acá porque se tiene temor a que eso simple y llanamente no se puede invertir. No se puede invertir porque no le va a generar un dolarito más. En cambio ya no, aunque no le genere mucho, pero sabe que los va a tener, que eso es importante también. Así es. Entonces por ahí pienso que sí, en esta pregunta sí. Muy bien. Brevemente igual, Gerardo, sobre el tema. Brevemente, mire, con la plusvalía se pretendía hacer el siguiente análisis. ¿Cuál era el costo el año 1980? Y cómo ha evolucionado el costo del metro cuadrado en las ciudades del país entre 1980 y el año, podemos poner el 2020. En 40 años, cómo ha evolucionado el precio del terreno. Y paralelamente, siempre se ha tratado de hacer una relación entre cómo evolucionaron los salarios. Es decir, cuando los ingenieros en 1980 teníamos, ejemplo, en la municipalidad, ganaban unos $160. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de un Ecuador que ahora, a la luz de las circunstancias que hemos vivido estos años, resultan prehistóricas, con $160. Y ejemplo, las zonas que se urbanizaron en Ficoa, pagar $20, $25 por un metro cuadrado saltaba a la vista porque habían sitios donde se pagaba $3, $4 en la parte alta de Ambato. Y esos eran los valores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza la urbanización y en Ficoa, por ejemplo, ahora pasa de esos $20, pasa a 200. En la parte alta, igual uno no ve como un sitio pelucón los alrededores del mercado mayorista, y ahí vale $300 el metro. Es decir, ¿a qué se refiere el uso del suelo? Lo que hay que dar garantía, y eso es una posición que siempre yo he de contradecir a ese Hábitat 3 que hicieron en Quito, que yo digo que organiza un gobierno de izquierda y reivindica posiciones de derecha. Yo lo que digo que a un barrio que está habitado por pueblo, ayúdele a arreglar, no le presione para que se vaya y deje a los grandes capitales ahí. Ese es un punto de vista que tengo yo. Yo digo que esta ley tiene que eliminarse, tiene que reverse, tiene que replantearse, porque la municipalidad ya le cobra el impuesto al predio, le cobra el impuesto por mejoras. Entonces, cuando vienen unas eventuales mejoras que hace el Estado Nacional, es con dinero de todos y todos se benefician. Entonces, esto fue desde el inicio discutido y ahora que se plantea una pregunta así, nosotros decimos, votemos sí, porque el plan de inversión tiene que mantenerse. Acaba de explicar a Luis con todo su derecho, el ciudadano preferible que invierta en vivienda y que al final de cuentas, como suelen decir, nada de eso se lleva a la otra vida. Pero en cambio ha dejado infraestructura invertida para que pueda eventualmente a sus parientes, a sus herederos, eventualmente a otros ciudadanos que puedan usar esa infraestructura. Esto, tener dinero para comprar vehículos, por ejemplo, que tengo uno y compro otro porque una vivienda no me conviene, eso es grave. Hay que priorizar la inversión y el ciudadano que tiene dinero tiene que encaminar siempre a lo que produce desarrollo. Muy bien, en 30 segundos y finalizamos este diálogo. ¿Qué viene a partir del 5 de febrero, luego de la consulta popular? ¿Cuál es el futuro del país? Gracias. Bueno, me parece que hay las dos preguntas que son importantísimas, que es la no reelección y este tema de desmontar la estructura que aquí la prensa le suele llamar estructura correísta. Es decir, todos los elementos nombrados ahí van a ser renunciados y esto es un cambio para mí abrumador para el país. ¿Hace falta eso? Sí, hace falta. Yo en lo personal, vuelvo a repetir, no es por mi admiración o mi antipatía con el presidente Correa que quiero que se vaya. Simple y llanamente digo, no esterilicemos el desarrollo político y social de nuestra sociedad. Y frente a eso, el 5 de febrero, ahí se produce otra revolución en el país. Lo demás, mire, si logramos concretar que los corruptos vayan a la cárcel y ya no vuelvan nunca más a tomar la cosa pública, si los acosadores sexuales que existen en todas las instituciones y que se creen con patente de corso para hacer lo que les da la gana, si se les logra controlar, bienvenidos. Que no haya
desde mi punto de vista, que es bastante idealista, porque esta pregunta sobre minería a cielo abierto ocurre eso, pues el 5 de febrero nos dará nuevos argumentos para que las empresas sean responsables de lo que hacen, empresas mineras, petroleras, que el Yasuní, que logremos recuperar. Ese anexo es idealista, es una cosa que nosotros debemos apoyar 100%, tener más espacio intocable. Eso es una cosa que nos beneficia. Gracias. Así que con esto yo creo que hemos acordado con mi contertulio, votemos sí a las 7 preguntas y creo que será más revolución que quedarnos con una posición cuasi conservadora de dejarle a una persona para siempre en un cargo, que es lo que no nos conviene a nadie. Así es, igual, unos 30 segundos. Bueno, yo puedo indicar que el ciudadano desde ya tiene tranquilidad, camina con más paz, con más tranquilidad y quiere hablar. Los medios de comunicación tienen más libertad para expresarse, por lo tanto ese es el futuro que avisoro. Y les digo, justicia social va a empezar a trabajar para que ese ciudadano tenga la verdadera justicia social que necesita, lo que aún no ha alcanzado. Gracias por acompañarnos a ustedes en este diálogo en el que hemos abordado el análisis de nuestros invitados. Gerardo Nicola es asambleísta constituyente, Luis Criollo, exdirector provincial de Alianza País, también dando sus opiniones el día de hoy. Finalmente, las conclusiones son de ustedes. Gracias y hasta mañana.